Bienvenidos a Caudal, mi nombre es Jennifer Glackman y los invitamos a disfrutar de esta serie de programas donde buscamos iniciativas que protejan los recursos hídricos y fortalezcan también el vínculo entre los ecosistemas y las comunidades. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre el proyecto del lago de Río Indio, una estrategia que busca fortalecer la seguridad hídrica del país para los próximos 50 años. Para conversar de este tema hoy nos acompañan analistas que han participado de esta planificación de las soluciones, líderes y también especialistas. En este primer bloque tendremos el honor de contar con la ingeniera Ilia Espino de Marota, subadministradora del Canal de Panamá Oficial de Sostenibilidad y líder de este proyecto. Bienvenida, ingeniera. Hola, Jennifer, gracias. Un placer acompañarlos. Muy contentos de poder contar con su participación y pues abrir este espacio a este tema tan importante. Durante la jornada entenderemos mucho más de este proyecto, sus características, cuáles son esos beneficios para el país, el porqué de esta entre todas las alternativas y muchos detalles más. Antes de abrir el espacio a esta conversación, los invito a ver el siguiente video, que hace un repaso por los programas de Caudal que ya hemos tenido hasta este momento. Veamos. Hoy, el agua es nuestro bien más preciado, y la cuenca del Canal de Panamá, ese gran pulmón verde, es su guardián silencioso. De esta fuente vital no solo dependen los gigantes de acero que cruzan la vía interoceánica, también dependen las comunidades que la habitan, los ecosistemas que la rodean y el futuro de todos los panameños. Por eso, desde hace más de 2 décadas el canal ha trabajado intensamente en la cuenca del área oriental. Ha implementado programas de sostenibilidad que hoy son modelo para el país. Conservación, reforestación, educación ambiental, participación comunitaria. Hoy esa experiencia se convierte en la base para un nuevo desafío: el proyecto Río Indio, en la cuenca occidental. Esta iniciativa nace para enfrentar los desafíos hídricos del futuro. Su objetivo es claro: asegurar agua suficiente tanto para el canal como para el consumo humano. ¿Cómo? A través de un embalse en el río Indio, un afluente que desemboca en el Caribe, que permitirá captar y transferir agua hacia el lago Gatún, incluso en temporada seca. Pero este no es solo un proyecto de infraestructura. Aquí, la gobernanza del agua es algo vivo. Significa trabajar juntamente con las comunidades para enriquecer sus fuentes de agua, porque el futuro del canal está directamente ligado al futuro de su gente. Luego de ver este video, creo que ya es oportuno iniciar esta conversación con la ingeniera y creo que la pregunta ideal para comenzar sería el por qué, entender por qué es la necesidad de estos proyectos. Te explico, Jennifer, la urgencia del proyecto, por qué es importante hacer Río Indio en este momento. Hay 2 factores claves. Uno, cómo el consumo de agua ha aumentado en estos últimos 10 años. Lo que habíamos pronosticado para el 2025 en consumo de agua lo hemos alcanzado en el 2012. Así que vemos que el aumento del consumo de agua es un factor. El otro factor es que en esta última década el canal ha tenido 3 años muy secos. 2 de ellos los más secos en la historia del canal. Y con un canal ampliado que genera más ingresos para el Estado, muy importante mantener un canal que sea confiable para nuestros clientes y no perder competitividad. Consumo de la población es prioritario, pero tenemos que mantener un canal funcionando óptimamente. Así es, para seguir brindándole ese servicio al mundo. Y como bien mencionaba, el proyecto del lago de Río Indio viene a dar esta solución. Hablemos un poco de qué trata este proyecto y cuáles son sus objetivos principales. Muy bien. Objetivo principal: que no nos ocurra lo que ocurrió en el 2023, donde el canal dejó de pasar 2.700 tránsitos para poder mantener el consumo de la población sin impacto. Entonces, esa es una de las cosas que necesita el canal. Hay 2 plantas potabilizadoras que están en construcción que van a aumentar ese consumo de agua aún más. Hay 8 plantas potabilizadoras en los lagos, de los cuales más de 2 millones de habitantes del país consumen agua. Y eso va a seguir aumentando. Entonces es muy importante preservar esa agua. El proyecto del lago de Río Indio trae también beneficios para las comunidades que ahí viven, que digamos es la parte medular. No es nada más impactar a las poblaciones, es apoyarlas para que con el sacrificio que están haciendo de tener que reubicarse queden en una mejor condición. La cuenca Río Indio es parte de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá y precisamente el día de hoy estamos celebrando 20 años de manejo de cuenca y podemos ver los grandes resultados que el canal ha obtenido junto con las comunidades y las poblaciones de la cuenca oriental. Lo mismo queremos hacer en la cuenca occidental con esas comunidades que viven en el área.
El proyecto va a requerir que 38 comunidades que van a quedar en las 4.600 áreas del lago tengan que ser reubicadas. Pero este es un proceso que se va a hacer con las comunidades, no va a ser una imposición y va a ser para apoyarlos a que queden en mejor condición. Este proyecto nos va a permitir garantizar ese recurso hídrico a futuro para el consumo de la población, para un canal confiable y también para proteger la cuenca junto con las personas que ahí residen. Ahora que mencionaba esto de las comunidades, creo que sería bueno para quien no conoce la cuenca de Río Indio entender dónde están ubicadas estas comunidades o qué provincias es donde está impactando este proyecto. El proyecto del lago de Río Indio va a ocupar menos del 1% de 3 provincias: Colón, Panamá Oeste y Coclé. Es un lago de 4.600 hectáreas que representa el 7 a 8% de la cuenca de Río Indio, que es de 58.000 hectáreas. O sea que es un lago, sería el lago más pequeño de los lagos del canal. El lago Gatún tiene 43.600 y el lago Alajuela tiene 5.600. El área del proyecto, hicimos un censo socioeconómico que es muy importante para conocer la condición de vida de las personas que ahí viven. De 75 comunidades que censamos, 38 van a quedar en el área del lago. Y esas son las 38 comunidades con las cuales estamos conversando para poder hacer un programa de reasentamiento siguiendo las normas internacionales del estándar número 5 de la Corporación Financiera Internacional, donde se garantiza no solo una reubicación, sino un seguimiento a las familias para que puedan restaurar sus medios de vida, que es muy importante. Sí, es quizás una de las partes más complejas del proyecto, aparte de la parte de ingeniería, esa gestión social que es sumamente principal pues, para el Canal de Panamá. Hablamos de beneficios para ellos. Quisiera poder abordar un poquito ese tema y entender cuáles van a ser estos beneficios, para que quede claro. Ok, tenemos 2 tipos de beneficios en el área. Uno, por ser cuenca, que es lo que hemos hecho tradicionalmente, proyectos como mejoras de acueductos rurales, proyectos como reforestación de distintas áreas. Tenemos el programa en que las personas que tienen bosques en sus propiedades se pueden inscribir voluntariamente y tienen un pago por protección de bosques. Tenemos muchos programas educativos, tanto de agricultura familiar, agroforestería, ganadería silvopastoril. Personas se van a beneficiar van a obtener un título de propiedad, las personas que tienen un derecho posesorio. Todo eso se va a hacer en la cuenca. Pero además, en el área del lago, esas personas que tengan que ser reasentadas, ellos van a recibir compensación por las tierras que tengan, por la vivienda que tengan, por los cultivos que tengan. Todo eso se va a compensar y la familia va a decidir si se quiere reasentar en otro lugar independientemente o si quiere moverse todos como comunidad. Entonces va a ser la restauración de todas las posesiones de ellos y el restablecimiento de los medios de vida. Vamos a hacer carreteras. Ya empezamos con carreteras en el territorio donde estamos comunicando a algunos poblados que hoy en día no se comunican entre ellos y tienen que hacer una vuelta larga para poder llegar. Estamos haciendo mejoras en los caminos agropecuarios. Ya empezamos. Empezamos también poniendo paneles solares en las escuelas, internet en las escuelas. O sea que son mejoras que vamos a hacer en el territorio, pero siempre compensando a las personas que van a ser impactadas por el lago de una manera que puedan seguir una mejor calidad de vida, que es lo más importante. Y va a ser lo que ellos decidan junto con nosotros. Estamos trabajando en plataformas participativas para consensuar con ellos cómo va a ser esas compensaciones. Me gustó mucho que mencionara esto de que ya lo estamos haciendo, ¿no? Porque es importante crear esa confianza con la comunidad que no nos conoce y que entiendan que así como hemos hecho todo este trabajo en la cuenca tradicional, pues también lo queremos hacer en la cuenca de Río Indio. Así es. Hablando entonces de otros aspectos del lago, más en sus características o de repente del mismo proyecto, hay una inversión importante que hay que hacer para llevarlo, más tomando en cuenta todo este tema de la gestión social y pues todas estas construcciones que ya ha mencionado. Hablemos un poquito de esa inversión y cómo esto también va a impactar económicamente al país. Por supuesto, este es un proyecto grande de ingeniería, es la construcción de una nueva presa con un vertedero, va a trasvasar el agua por gravedad a través de un túnel del nuevo lago al lago Gatún. Esto va a generar unos 2.700 empleos directos en el área, entre lo que es la construcción del programa de reasentamiento, que hay que construir viviendas, escuelas, carreteras, centros comunitarios, centros de salud, y la construcción de la presa. Es un proyecto que conlleva una inversión de 1.500 a 1.600 millones de dólares. Vamos a hacer también programas
de entrenamiento para que la población que ahí vive pueda optar por un trabajo durante la construcción de la presa. Es un proyecto que va a tomar unos 6 años en total, 4 años de construcción de presa, más los 2 años que estamos haciendo la parte de reasentamiento. De esa inversión, como unos 400 millones son dedicados a la parte social ambiental. Así que parte del entrenamiento que queremos hacer es cursos como albañilería, temas que las personas puedan residir en el área. Pero además, una vez que se cree el lago, esto va a ser un lago donde podemos desarrollar cosas como ecoturismo, podemos desarrollar actividades científicas como tenemos el Smithsonian en la isla de Barro Colorado en el lago Gatún, puede haber un centro de investigación, claro, actividades en el mismo lago de acuicultura, o sea, va a traer otras oportunidades a ese territorio. Es que justo eso iba a mencionar cuando hablábamos de esta generación de empleo, ¿no? Inclusive van a haber actividades conexas que se van a poder dar y eso también va a beneficiar no solo a la región, sino también incluso al país. Y quizás hay otras maneras en las que esto impacte económicamente pues a Panamá. Por supuesto, si nosotros podemos garantizar ese recurso hídrico para no tener que impactar a los clientes como pasó en el 15, el 19 y el 23. Por supuesto que eso potencia al canal, de que el canal siempre va a estar como una ruta eficiente para pasar el mayor volumen de carga que yo puedo. Porque ¿qué pasa? Cuando hemos tenido años secos, en los veranos, como los niveles de los lagos bajan tanto, le tenemos que decir a los clientes, no puedes traer toda la carga que quisieras traer porque no tengo suficiente agua para ti. Y en el 23 le tuvimos que decir a los clientes, no tengo 36 cupos diarios, nada más tengo 24. Es como que tú quieres coger un bus para ir de Panamá a Chorrera y el señor del bus tiene 4 asientos dañados todos los días. Y entonces son 4 pasajeros que se quedan por fuera. Bueno, no queremos que eso suceda. Entonces, no queremos que eso se repita y queremos garantizar eso. Pero lo más importante es que cuando tenemos lluvia abundante, como ha pasado como en el año 16, no tenemos espacio donde almacenar esa agua. Este nuevo lago nos va a permitir que esa agua se guarde, no tenga que ser vertida al mar y la podemos usar en la época del verano de una manera sostenible. Este proyecto es un proyecto de sostenibilidad para el país. Sostenibilidad financiera, y que sea un canal que siga creciendo, y sostenibilidad para que la población pueda seguir consumiendo agua. Así que esos son, digamos, los 2 propósitos principales. Y esto se va a lograr con el apoyo de las comunidades que viven en ese territorio y que son los que nos ayudan a proteger que el recurso hídrico se mantenga en cantidad y calidad. Es que ellos son los aliados estratégicos del Canal de Panamá y así lo han sido pues en los últimos años en la cuenca tradicional y seguramente también pues las comunidades de la cuenca de Río Indio que se unen a este proyecto. Para ir finiquitando este conversatorio, me gustaría que le dé un mensaje a aquellas personas que todavía sienten dudas porque el proyecto del lago de Río Indio realmente sea la solución a esta problemática de agua. Mira, hemos estudiado muchísimas alternativas, más de 28, de una manera muy consciente. Río Indio sigue siendo el mejor proyecto, es un proyecto que va a traer beneficios a las comunidades que tengan que dar el sacrificio de tener que reubicarse. Es un proyecto que les abre una mejor oportunidad de vida, es un proyecto que se va a hacer con las comunidades sin imposiciones. Y yo pienso que pueden verse en el espejo de lo que hemos hecho en la cuenca oriental, cómo hemos ayudado proyectos como el café, como la miel, la reforestación. Les mando el mensaje que nos den la oportunidad de conocernos, que el canal ha estado por 20 años apoyando a las comunidades y ahí seguiremos. No es un proyecto que vamos a llegar y nos vamos a ir, es un proyecto que vamos a hacer y vamos a permanecer en el área para beneficio de las comunidades. Muchísimas gracias, ingeniera, por esta oportunidad y sobre todo por esa última reflexión, ¿no? Entender que pues el canal ya ha estado presente en las cuencas, trabajando de la mano con las comunidades y pues dándole frente a esa responsabilidad que es también ofrecer este servicio al mundo. Así que muchas gracias por el espacio y bueno, en el siguiente bloque de Caudal vamos a seguir conversando sobre este tema, específicamente sobre el contexto histórico y también pues los estudios con los siguientes invitados. No se lo pierdan, ya volvemos.
Vamos a continuar entonces con Caudal, centrado en el proyecto del lago de Río Indio. Y en este bloque queremos entender más con los especialistas que tenemos cómo es este contexto detrás de los estudios que han respaldado este proyecto. Y para eso hoy me acompaña el ingeniero Jorge Espinosa, quien fue gerente del equipo de recursos hídricos del 2005 al 2015. Y en sus años de trabajo en el canal también pudo participar del estudio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en 1999. Y a su lado pues está el ingeniero Víctor Won. Él es supervisor y parte del equipo de proyectos hídricos y viene a compartirnos su experiencia participando de los estudios más recientes. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muy contenta de poder compartir con sus experiencias pues desde estas dos perspectivas, ¿no? En 1999 y ahora con los estudios más recientes. Iniciamos entonces con esa historia que nos puede compartir el ingeniero Espinosa. Me gustaría saber ¿desde cuándo se estudia la cuenca de Río Indio? ¿En qué momento entra como parte de estas alternativas? Porque se sabe que es hace muchísimos años. Hablemos de eso, Sí, ingeniero. cómo no. La cuenca del río Indio viene estudiándose desde 1922. Los norteamericanos, cuando el canal inicia operaciones, el mayor uso de agua era en hidroeléctrica, o sea, hidrogeneración. Y eso fue así hasta casi los finales de los años 50. Entonces ellos se preocupaban de que iban a necesitar más agua para hidrogeneración y hicieron este estudio en el 1922. Después del 22 viene otro estudio en los años 70 finales del grupo de la Alternativa Panameña de López Morenos y Asociados. Incluyen a Río Indio también dentro de su proyecto de alternativa. Luego vino otro estudio bastante extenso, que el informe final se hace en el 1993 y también incluía al proyecto de Río Indio. Luego de eso viene el estudio del 99. En sí el informe sale en el 99, pero fue desde antes que se venía estudiando. Y el estudio estuvo a cargo de la compañía Black & Veatch y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Y ellos estudiaron una serie de alternativas. Y el estudio resume las 9 alternativas que más aguas daban. Y dentro de esas estaba Río Indio. Después de eso vienen ya otros estudios. En el 2003 la compañía Montgomery Watson Harsa y TAMS Associates es contratada por el canal y hacen otro estudio ya específicamente la factibilidad técnica de Río Indio. Y luego vienen otros estudios posteriores. En el 2018 Ingetec también hace el estudio preconceptual del proyecto. Entonces ha sido un proyecto que ha sido muy estudiado por el canal. Definitivamente, estamos hablando de 100 años y más, de hecho. Muy interesante ese dato. Ahora, usted que estuvo participando, pues trabajando en el canal durante 30 años, tuvo la oportunidad de poder pues estar presente en estos momentos y me gustaría conocer cómo fue ese proceso y cómo la cuenca de Río Indio se veía como esta alternativa en aquel entonces. Sí, la cuenca del Río Indio toma relevancia, vamos a decir, en los años 70. Y es un proyecto, no es improvisado, como de todos los estudios que se han realizado. Y aún después, en 1999, la ACP adquiere la red hidrológica del IRRE de esa época y comienza a monitorear. Y en el año 2002 se termina de establecer la red hidrometeorológica, o sea, de lluvia y otros parámetros meteorológicos, y se comienza a monitorear. Bueno, en el 2006, por lo que ya todos sabemos, eso se detiene. Y actualmente lo están retomando nuevamente porque no solamente se monitoreaba la cuenca del Río Indio, sino todas las aledañas de los otros ríos. Y eso le da una mejor información para el manejo eventual del proyecto de Río Indio. Claro, aquí la data es fundamental pues para poder hacer esos análisis de la manera correcta. Ahora me gustaría traer estos datos pues a la actualidad y por eso hoy nos acompaña el ingeniero Won y por eso me gustaría que nos comentara cómo se conecta esta información, qué cosas toman en cuenta para estos nuevos estudios y cuáles han sido algunos de estos resultados. Desde la firma del acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, ellos estaban desarrollando un estudio de factibilidad al programa hídrico que fuera económicamente viable y ambientalmente sostenible. Entonces, en ese contexto, comenzaron a analizar medidas y proyectos y mezclas de estos proyectos dentro de la cuenca, o a lo que llamamos la jurisdicción de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá.
también analizaron proyectos y medidas fuera, también analizaron medidas de mejoramiento operativo de las esclusas y de los niveles de los lagos, también medidas de mitigación de intrusión salina y medidas que también evaluaban el riesgo de nuestras infraestructuras centenarias. Interesante, muy completo. Pues sí, muy completo y la verdad que llegaron a la conclusión de que deberíamos tener una mezcla de proyectos para poder cumplir con la necesidad y la demanda de agua para la operación del canal y para el consumo humano. O sea, en los estudios preliminares se observó que el proyecto de Río Indio mostraba una de las mejores eficiencias, por ende tenía la mejor relación costo-beneficio. Y por eso es que el canal decide y la Junta Directiva emite una resolución donde se prioriza el proyecto de Río Indio y a la vez se asigna un presupuesto de inversión para la ejecución. Entonces, estos estudios también indicaron de que el proyecto de Río Indio por sí solo no cumplía con las demandas totales. Entonces, la recomendación del estudio era complementarlo con medidas adicionales que ya están, algunas de ellas en implementación, como lo ha sido pues las mejoras en la operación que actualmente se tiene y estudios que la ACP está liderando en cuanto a mitigación de intrusión salina en las esclusas. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el cambio de la toma de agua, ¿es correcto? Es correcto. Una de esas medidas de mitigación de intrusión salina mostraba que mover la toma de Paraíso hacia Gamboa nos permitiría a nosotros operar en un 100% las tinas de ahorro de Cocolí durante la época de verano. Entonces es conjunto con estos otros proyectos o acciones que había que tomar pues para lograr esa agua futuro para los próximos 50 años. Quiero indagar un poco en el entendimiento de qué hacía Río Indio en estos estudios pues la mejor opción. Pues eso, los análisis que se hicieron afortunadamente la ACP tiene una robusta documentación de la precipitación y de los manejos de los volúmenes de agua en el sistema. Y a través de esa data y a través de programas de licencia abierta, cabe destacar por parte del Cuerpo de Ingenieros, se proyectaron usos hacia el futuro, en un horizonte de 50 años. Y esos análisis mostraban que uno de los más eficientes era Río Indio. Era uno de los proyectos que había sido más estudiado. Habíamos tenido presencia en el área. Y esas razones pues daban como conclusión de que era uno de los proyectos más viables. ¿Quería mencionar algo? Algo, sí. Mira, hay algo muy importante, es el retorno de la inversión. Es el proyecto que mejor sale en ese aspecto, en el retorno de la inversión, comparado con otros que son más costosos, que involucran bombeo de agua y demás. Este no, este es por gravedad, pasa el agua desde Río Indio a Gatún. Claro, las propias características de dónde está ubicado la cuenca de Río Indio, la cercanía que tiene con la cuenca del lago Gatún y como bien menciona, pues el tema de que todo fluye por gravedad y no necesitamos bombeo de agua. Pero a la vez también este impacto en el ambiente que es menor y pues que es beneficioso pues para todos. Y creo que algo importante a destacar que se suma a este proyecto que lo hace diferente, quizás un poco más complejo, es esa gestión social de lo que nos comentaba la ingeniera Ilia Espino de Manota en el primer bloque, pero que se aprovecha pues para brindar una oportunidad a las comunidades. Para ya ir cerrando en este bloque contando con su experiencia, me gustaría escucharlos ¿qué pasa si no contamos con este proyecto de Río Indio, del lago de Río Indio, pues en un futuro? ¿Cómo lo ve usted, ingeniero Claro, Espinosa? mire, hay que tener presente que el 98% de los ingresos del canal es el tránsito de buques. Y eso hay que mantenerlo. La confiabilidad es importantísima en esto. Río Indio nos va a dar confiabilidad. Nos va a dar imagen, a mantener la imagen que tenemos internacionalmente. Entonces, es importantísimo porque ya desde muchos años, como lo hemos visto, se ve la necesidad de traer agua adicional a la cuenca tradicional. Entonces, el Río Indio nos permite eso.
Así es, mirar a esa agua del futuro. Ingeniero Watt, si quiere algo que comentar para esto. Por supuesto, yo quisiera aportar que si no hacemos nada en este momento, eventualmente la variabilidad y el cambio climático va a comenzar a presionar el sistema. Y eso nos va a llevar a que vamos a tener que estar haciendo mayores restricciones de calado y quizás también mayores restricciones de tránsito. Esto va a repercutir en los ingresos del canal. También esta repercusión se va a ver reflejada en la imagen y confiabilidad del canal como ruta, porque los buques van a comenzar a adaptarse al mercado, van a dejar de venir y también eso va a impactar nuestros ingresos. O sea, eventualmente al final todo este proyecto impulsa a mantener las demandas que estamos proyectando hacia el futuro y también hacer que la ruta del canal sea totalmente confiable para nuestros clientes. Así es, y como bien mencionaba, pues esto incluso va a impactar específicamente a un rubro, que es lo que hemos logrado con el canal ampliado. Así es, ¿no, ingeniero Wong? Así es. Bueno, muchísimas gracias por esta participación de ambos en este espacio. Creo que es sumamente interesante poder escuchar cómo vivamos de nuevas alternativas. Hoy tenemos 28 de posibles opciones y así pudimos encontrar que en el proyecto del lago de Río Indio, pues esta era la recomendación principal que hay que atender con urgencia para poder lograr esa sostenibilidad del futuro, sabiendo que es una alternativa que es sostenible, que tiene un menor impacto en el ambiente, que es viable económicamente y que piensa sobre todo en todas las comunidades. Así que muy pendientes porque vamos a continuar con más de Caudal en el próximo bloque, atendiendo esas necesidades o esas características técnicas que tiene este proyecto. No se lo pierdan, ya volvemos. Continuamos con este último bloque de Caudal centrado en los proyectos del lago de Río Indio y en este último bloque pues vamos a estar conversando sobre los aspectos técnicos y logísticos de este proyecto y para eso hoy me acompaña el ingeniero John Lackman, quien es vicepresidente de proyectos hídricos y a su lado pues nos acompaña el ingeniero Manuel Pinzón, quien también forma parte de su equipo. Bienvenidos. Muchas gracias, Jennifer. Gracias a ustedes pues, por acompañarnos y bueno, arrancamos de inmediato a conocer un poco sobre la infraestructura detrás de este proyecto porque hemos escuchado que se trata de un lago, que va a tener un túnel, pero me gustaría como más detalles de eso, así que el ingeniero Lackman puede comenzar. El proyecto en su conjunto parte indispensable, por supuesto, la presa principal, es una presa importante y tiene además de eso 3 presas secundarias o auxiliares y un túnel de aproximadamente 9 kilómetros de longitud, 5 kilómetros de diámetro que trasvasaría el agua de este lago, que es un lago de 4.600 hectáreas aproximadamente, hacia el lago Gatún. 4.600 hectáreas, eso representa cada hectárea aproximadamente el mismo tamaño que una cancha de béisbol o de softball de nosotros. O sea que da un poco la proporción del tamaño que es la superficie del lago. Por supuesto, algo que me pareció curioso que mencionaba la ingeniera en el primer bloque es que este sería el lago más pequeño de los 3, ¿no? Porque los otros son más grandes, pero aún así pues, puede suplir esta necesidad de agua a futuro. Bueno, ¿quisieras comentarnos algo sobre esta infraestructura? Sí, cómo no. En cuanto a la infraestructura, pues como mencionaba John, va a haber una presa principal. La presa principal va a estar construida con la metodología CCR, que significa la compactación de concreto rolado. Esto implica que se va a colocar una mezcla con un contenido menor del usual de agua y se va colocando en capas hasta conseguir la elevación o la altura de diseño de la presa. La altura de diseño de esta presa son 105 metros. Para tener más o menos una idea de cuánto es eso, podemos referirnos al Puente Centenario. La elevación o la altura que hay, la altura libre que hay desde el canal de navegación hasta la parte inferior del tablero son 80 metros. Por lo tanto, esta presa va a rebasar esa altura. Ok, interesante. Y podemos hablar contigo, Manuel, incluso sobre este almacenamiento que va a permitir este lago, que como bien mencionaba es el más pequeño, pero tiene una gran capacidad. Sí, eso es correcto. Son 4.600 hectáreas. El lago Gatún tiene 43.600 aproximadamente. Y ahí podemos ver que es una décima parte, más o menos. Como se están utilizando niveles de operación distintos y mayores al del lago Gatún, eso permite que a pesar de ser más pequeño el espejo, tenga más o menos la misma capacidad que el lago de Río Indio tenga la misma capacidad que el lago Gatún.
y esta capacidad ronda los 1.250 millones de metros cúbicos. Esto es un número gigantesco, ¿no? Sí. Entonces, una buena manera de poder traer eso a nuestra realidad es una piscina olímpica. Una piscina olímpica tiene dimensiones de 25 metros por 50 y un mínimo de 2 metros de profundidad. Por lo tanto, la capacidad de almacenaje del río Indio, del lago del río Indio, es 500.000 de piscinas olímpicas. Wow, estos son muchas piscinas olímpicas. Sí. Entonces, la diferencia la hace que este lago es mucho más profundo, ¿correcto? Correcto. Esta sería la manera de verlo. Ahora, entrando en el entendimiento de cómo funciona este túnel, cómo lleva esta cantidad enorme de agua del lago de Río Indio a entonces el lago Gatún. ¿Eso cómo funciona, Manuel? Pues sí, el nivel operativo, el nivel mínimo operativo del lago de Río Indio son 40 metros PLD. Esto está por encima del nivel máximo operativo del lago Gatún. Por lo tanto, el volumen de agua va a ser por gravedad. Es un túnel, como mencionaba John, tiene aproximadamente 9 kilómetros de largo, un diámetro de 5 metros y sí, es de nuevo, para tener una idea de estas dimensiones, los pasos elevados que tenemos a lo largo y ancho de todo Panamá, los pasos peatonales, esos son 5,5 metros de altura libre. Por lo tanto, este es un túnel que va a ser más o menos, va a tener esa altura como diámetro. Y bueno, con estas dimensiones, la capacidad de mover el volumen el máximo son 103 metros cúbicos por segundo, el mínimo 45. Y de nuevo, trayendo la analogía de las piscinas olímpicas, que nos ayuda mucho a comprender cuánto es esta cantidad de masa de agua que se puede mover de un lado a otro, teniendo en cuenta las dimensiones de la piscina olímpica, una de ellas puede ser llenada en 24 segundos. Wow. Con el nivel máximo operativo, con el menor operativo en 55. O sea que se puede concluir que una piscina olímpica se llena en menos de un minuto. Interesante. Y algo que pues me gustaría mencionar es que, o por lo menos con lo que entiendo, es que no se necesita llenarlo por completo, ¿no? En ese proceso de llenado, ¿cómo funciona esto, ingeniero Lacman? Bueno, el lago se tiende a llenar durante la estación lluviosa y se espera pues tratar de lograr los niveles máximos. Siempre es la manera que operamos en los lagos también existentes. En el lago Alajuela y el lago Gatún, nosotros recuperamos o almacenamos agua durante la estación lluviosa de manera que podamos manejar sin ninguna restricción los meses de la estación seca. Y en ocasiones, dado que se deprime el lago durante la estación seca, tenemos que imponer entonces restricciones de calado. Y esta administración sería más o menos similar. De manera que nosotros estaríamos llenando durante la estación lluviosa para utilizar ese agua durante los meses que más se requiere. Por supuesto, ¿no? Ya íbamos entendiendo más o menos de qué se trata este proyecto. Obviamente son palabras de ingeniería, pero me ha gustado mucho que han podido traer pues estos ejemplos para que todo el mundo pueda entender. Me incluyo en todo el mundo porque tampoco soy ingeniera, pero es interesante poder hablar de estos temas para poder irnos imaginando cómo va a ser este proyecto. Y ahora, como mencionábamos, pues es algo quizás complicado o complejo, más que nada, esa es la palabra, es complejo y por ende tiene que tener algunos desafíos. Ingeniero Lacman, ¿podría comentarme cuáles son esos retos técnicos que se anticipan con este proyecto? El reto técnico principal para este proyecto y para este tipo de proyectos, porque es común que estos proyectos se hagan en áreas que no tienen mucha accesibilidad, es la logística asociada con el proyecto. Hay que transportar equipos, hay que estar trabajando en sitios que tienen dificultad de acceso, hay que en consecuencia ajustar las condiciones de los accesos, las vías. Hay que, por ejemplo, actualmente estamos haciendo estudios geológicos y eso conlleva mover por vía de helicóptero las perforadoras, porque no es fácil llegar a los sitios donde hay que tomar estas muestras. Y eventualmente pues hay que transportar grandes cantidades de materiales. Estas son presas que requieren una cantidad importante de material. Los equipos tienen que tener vías que sean mucho más fuertes. El proyecto requiere una consideración muy detallada de la información geológica, por ejemplo, y en función de eso también pues enfrentará retos de una u otra manera. Claro, pero bueno, como mencionaba pues la ingeniera en el primer bloque, también por eso el Canal de Panamá pues va a estar facilitando algunos accesos para poder construir este proyecto y a la vez pues facilitarle la vida a aquellas personas que están en esta área que no podemos dejar de lado porque es fundamental. Para pues ya cerrar el programa me gustaría pues cerrar con una última consideración de ustedes y es entender cómo este proyecto puede impactar en el futuro de Panamá. Cualquiera de los dos puede iniciar. Sí, yo voy a empezar, si te parece, y quiero hacer una separación. Este proyecto tiene que impactar tanto a los nacionales en su conjunto y de manera muy particular
a los vecinos del área. Y está enfocado de esa manera. Es un proyecto de interés nacional, pero con un enfoque de desarrollo local, y hay un compromiso muy marcado para que las condiciones de la población en el sitio sean mejores a las que existen previo al proyecto. Entonces eso es para nosotros muy, muy importante. ¿Cómo impacta el proyecto hacia futuro para el resto de los panameños? Acceso al agua, y el acceso al agua a veces lo podemos interpretar como acceso al agua que tomamos y usamos para bañarnos y para cocinar. Eso va mucho más allá. El agua es indispensable para la actividad social, para los hospitales, para las escuelas. Recordemos los casos en los que no hay agua suficiente en una escuela, se tienen que cerrar, y eso tiene un impacto también en la educación, eventualmente deteriora la calidad de educación. Los hospitales sin agua, pensemos en el turismo, en actividades comerciales sin agua. En consecuencia, este lago atiende una muy buena parte de esas necesidades crecientes. Y luego también, si imaginamos el país sin agua, ya tenemos un problema muy serio. Y si imaginamos el país sin un canal que pueda producir los beneficios que produce actualmente y que pueda promover la actividad económica, también tiene un impacto extraordinario. En consecuencia, ese agua para el tránsito de buques va mucho más allá de pensar en los buques que pasan. Es el impacto directo del canal a la economía nacional, al gobierno y a toda esa otra actividad, puertos, dispenso de combustible, atención a las embarcaciones, el turismo que se asocia al canal de Panamá. No tener un canal que brinde la confianza a nuestros clientes implica un deterioro de todas esas posibilidades. En consecuencia, también disminuye la capacidad del canal de recibir y de poder cobrar, porque parte del cobro se da por el alcance que tenemos, que por cierto lo desarrollamos los panameños. Con un tercer juego de cruzas aumentamos el alcance para poder atender a la industria. No tener agua para poder brindar pues esa inversión que ya hicimos también pues representa un impacto que no sería positivo. El agua, sin embargo, tenerla en cantidades suficientes nos permite atender esos dos frentes de manera muy apropiada. Así es, y es por eso que el Canal de Panamá pues ha trabajado esto con tanta cautela, con muchos años de estudio, con especialistas como ustedes y con todos los que han participado, incluso con el ingeniero Jorge Espinosa, que también pudo participar de esto. Pues han sido tantas personas que han estado dando su granito de arena para poder tomar las decisiones correctas, como el Canal de Panamá es responsable en hacer, y como siempre buscando ese bien pues para toda la nación. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, y bueno, creo que nos ha quedado muy claro que el proyecto del lago de Río Indio es no solo una solución técnica viable, también pues es una estrategia sostenible que busca ese bienestar de todos los panameños para las futuras generaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y nos vemos próximamente en otro episodio de Caudal. Hasta luego.